Hola, buenas tardes o noches. Mi nombre es Víctor Josué Garay Salgado de del cuarto semestre. Mi número de control es 2315-1275. La materia es Estructura y Organización de Datos, impartida por el profesor Alfonso Recio Hernández. Eh, Hoy vamos a hablar de las estructuras y organización de datos. En esta presentación exploraremos los fundamentos, su definición, hasta su clasificación y organización. Así que comencemos. Pasemos a sus fundamentos. Los fundamentos son conceptos básicos y fundamentales que subyacen en el diseño, implementación y utilización de estructura y organización de datos en programación. Son formas de organizar y almacenar datos que nos ayudan para poder acceder a ellos de una manera rápida y efectiva. ¿Qué es una estructura? Eh, la estructura son las formas en las que se organiza la información dentro de una computadora. Imaginemos que son como cajas especiales que almacenan y ordenan datos para que las computadoras puedan acceder a ellos fácilmente. ¿Qué es lo que nos permiten hacer? Nos permiten guardar datos de una manera ordenada. También, dependiendo de qué tipo de estructura ocupemos, nos dejará manipular, extraer o buscar. Aparte de que son eficientes, ya que reducen el tiempo de procesamiento. Ahora pasemos al tema 1.2, la clasificación. En este se dividen en dos, la mutabilidad y inmutabilidad. Comencemos con lo que es la mutabilidad. La mutabilidad, en pocas palabras, es un objeto que permite modificarlo o editarlo después de su creación. Significa que nosotros podemos cambiarlo a nuestro gusto. Podemos agregarle cosas o hasta eliminar, sin la necesidad de crear otro objeto. Pero en cambio, la inmutabilidad es todo lo contrario, ya que en este objeto no nos deja modificarlo o editarlo después de su creación. Lo que significa que si nosotros necesitamos cambiar algo, tenemos que crear un nuevo objeto desde cero, pero ahora con el estado actualizado. Ahora, siguen el 1.3, estructuras lineales y no lineales. Las estructuras lineales y no lineales pueden clasificarse en dos categorías principales. Como su nombre las dicen, son estructuras de datos lineales y estructuras de datos no lineales. Vamos con las estructuras de datos lineales. Las estructuras lineales son elementos que se organizan secuencialmente. Cada uno tiene un predecesor y un sucesor, excepto el primero y el último. Algunos ejemplos son las tuplas o los tuple, que son similares a las listas, pero son inmutables. Significa que no se pueden modificar sus elementos ya creados. Los conjuntos o los sets son colecciones desordenadas de elementos únicos. Sencillo de entender, ¿no? Arreglos son colecciones homogéneas de elementos. Las listas son colecciones ordenadas de elementos implementadas mediante listas nativas. Las listas enlazadas. Cada elemento apunta al siguiente, permitiendo que éstas tengan intersecciones y eliminaciones dinámicas. Las pilas son las que siguen el principio last in and first out, o las colas que siguen el principio first in and first out. Ahora pasemos a las estructuras no lineales. Estas son estructuras que no tienen un orden secuencial. Algunos ejemplos son como los árboles, que son estructuras jerárquicos con nodos y relación padre-hijo. Otros son los grafos, conjunto de nodos conectados mediante aristas. Estos dos son dos temas que ya vimos en matemáticas discretas, entonces siento que ya son más fácil de entender. Los siguientes son los diccionarios o los dict. Aunque los diccionarios son estructuras de datos mutables, puede crecer o reducir su tamaño. En algunos contextos se pueden llegar a considerar estáticos. Las tablas hash son las que asocian claves únicas con valores. Estas permiten acceso en el tiempo constante promedio. Pasemos al 1.4,
estructuras dinámicas y estáticas. Las estructuras estáticas son la de datos cuyo tamaño no cambian después de su inicialización. En esta se asigna una cantidad fija de memoria para almacenar los elementos de las estructuras de datos. Esto no se puede cambiar dinámicamente. Algunos ejemplos de este tipo son las tuplas. Es una secuencia inmutable de elementos, que significa que no puede eliminar ni modificar elementos. Algo sencillo, como ya lo vimos hace rato. Eh, los conjuntos o los sets. Es una colección ordenada y elementos duplicados. Y sin elementos duplicados, perdón. Eh, mm, Aunque en esto sí se puede agregar y eliminar elementos de un conjunto. Por lo general, su, su tamaño no cambia. Esto lo hace comparable a una estructura de datos estática. Ahora pasemos a las estructuras dinámicas. Estas estructuras son de datos que pueden cambiar de tamaño durante su ejecución. Es decir, que se le asigna una cantidad inicial de memoria para almacenar los datos, pero esta memoria puede expandirse o contraerse si es que es necesario. O sea que si nosotros le dimos una cierta cantidad, digamos que 5, si es necesario va a expandirse y puede llegar a hasta 10 si es que es necesario, como dice. Algunos ejemplos de este tipo son los arreglos o los array. Estos son considerados como estructuras de datos dinámicos, ya que es debido a su capacidad para poderse adaptarse dinámicamente a diferentes formas y tamaños de datos, también como su flexibilidad para poder realizar operaciones eficientes. Las listas y las listas enlazadas. Una lista o lista enlazada es una colección ordenada y también mutable de elementos, ya que se puede modificar agregando o eliminando o modificando elementos en cualquier momento, la que lo convierte en una estructura de datos dinámica. Las pilas y las colas, si bien pueden implementarse estáticamente utilizando listas o arreglos, su tamaño suele ser dinámico, ya que en estas pueden crecer o reducirse según las operaciones de inserción o eliminación. Otro son los árboles y los grafos. Estas estructuras de datos pueden crecer o contraerse según las operaciones de inserción y eliminación de nodos o aristas. Los diccionarios o los DIC, aunque los diccionarios son estructura de datos mutables, esta puede crecer o reducir en tamaño. En algunos contextos se considera estático si es que su tamaño se mantiene constante después de su inicialización. Las tablas hash son estructuras de datos dinámicas basadas en mapeo. Y pues este es algo que yo quise agregar, ejemplos de aplicación. Algunos de los ejemplos que yo llegué a encontrar son los de librerías, ya que las bibliotecas utilizan un sistema de clasificación para organizar los libros. En este, cada libro tiene una ubicación específica basada en su género, autor, número, número de clasificación. Esto nos permite encontrar rápidamente el libro que buscamos. También otro son los supermercados, ya que los supermercados organizan sus productos por categorías, como frutas, verduras, lácteos, etc. Esto hace que se nos facilite la compra y permita encontrar rápidamente los productos que necesitamos. Otro también donde se ven estos ejemplos de aplicaciones son en los sistemas de transporte, como los trenes o los autobuses. Utilizan sistemas de organización para programar las rutas, los horarios y asignar asientos. Y otra de donde más se aplica esto son las redes sociales y son las donde más ocupamos nosotros, ¿no? Que son como Facebook, Twitter o Instagram. Estas utilizan algoritmos para organizar la información que vemos en nuestro feed. Incluye desde las publicaciones, las recomendaciones de amigos y las sugerencias del contenido. Por última, y no menos importante, son los mapas, que esta siento que también es una de las que más se aplica, que son en las calles para representar las calles, ciudades y países. Esta información se organiza en una red de nodos, que podrá decirse que son las interacciones, y las aristas como las calles.
Entonces estos son algunos ejemplos de aplicaciones. Aquí están los enlaces que ocupé para poder sacar la información. eh, sí, los enlaces. Y pues esto sería todo. Espero que con este video pues haya quedado un poco más claro la definición, ¿cómo se llama? La clasificación, los tipos y pues algunos tipos de las que se puede emplear pues las estructuras de datos. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias. Buenas noches.